Bienvenidos, manitas, un vídeo más con decoración otoñal. Hoy es el turno de las setas. La semana pasada hicimos calabazas. Si no habéis visto ese vídeo, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace. ¿Me acompañáis para ver cómo poder hacerlas? Empezamos. Pues como habéis visto, yo ya tengo aquí unas cuantas setas hechas de distintas formas. Podéis hacerlo con cualquier pasta de modelar que sea de secado al aire. Aparte, también vamos a necesitar para alguna de ellas medias bolitas de corcho, de pórex. Y así no utilizaremos tanta pasta, pero si no queréis podéis hacerlo solamente con la pasta de modelar. Nos tenemos que preparar un cuenquecito con agua. Vamos a empezar haciendo estas chiquititas. Una bolita y le sacamos punta, hacemos un cono. Voy a utilizar este pincel de silicona redondito. Podéis utilizar cualquier herramienta que os sirva para hacer aquí en la parte de abajo un orificio, esta parte de aquí. Y ahora vamos afinando el borde. No nos tienen que quedar perfectas, no tienen que quedar simétricos, sino simplemente hacer el orificio y que quede la pasta un pelín más finita en esa zona. Y ahora frotamos con la yema del dedo mojadita en agua para que no se nos agriete. Ya tenemos la parte de arriba y ahora vamos a hacer la base de la seta. Y ya tenemos la seta formada. Podemos hacer la base más larga, más estrecha, más cortita, más ancha, como queramos. Vamos a dejar que se seque por separado y cuando ya esté casi seco, entonces lo pegaremos con cola blanca. De este tamaño así pequeñitas, también podemos hacerlas con la parte de arriba de la seta más redondeada. Y ahora ya pasamos a hacer estas otras que son más grandes. Aquí es donde utilizo media esfera de Porex Pan, de corcho, para no utilizar en esta parte de aquí tanta cantidad de pasta. Una bolita de pasta que sea del mismo tamaño que esta bola si estuviese entera. Cogemos la media esfera y presionamos en la pasta. Y vamos bajándola. Cuando ya hemos llegado al borde, vamos a colocarle un poquito de cola para que se quede fija. Unimos las dos partes y vamos trabajando la pasta. Esta que estoy utilizando yo es de la marca Hobby, la he comprado en un bazar y la verdad es que está bastante seca. Así que me ayudo del agua para ir puliendo, que no salgan grietas y que no se me rompa. Y voy dando forma, voy bajando la pasta, ¿veis? Como he hecho en estas, hasta sobrepasar la bolita de corcho. Vamos a cubrir la parte de abajo. Y para la base, un rulito. Un trocito de alambre o un mondadientes y lo vamos a colocar
antes de que se seque para después unir ambas partes. Y ya tenemos esta primera seta. La parte de aquí abajo pues la podemos hacer de distintas maneras. Veis que esta tiene mucho más relieve, esta de aquí una sola capa, eso ya como cada uno prefiera. Pues yo ya tengo listas todas estas setas y ahora toca esperar a que la pasta se seque. Ahora ya vamos a darle color. Yo me he preparado toda esta gama de colores, no sé si lo voy a utilizar todo o utilizaré algún otro que no tengo aquí, pero os iré enseñando el color que voy utilizando. Un rojo, rojo otoño, mandarina, amarillo huevo, miel, caramelo, marrón chocolate y marfil. Empiezo pintando la base de todas las setas en el tono marfil. Lo siguiente, la parte de arriba de las setas. Voy a ir combinando distintos tonos de marrones.
Pues ya tengo terminadas todas estas setas, distintos tamaños, formas y colores. Yo me he centrado en la gama de los rojos, amarillos, marrones, pero que sepáis que hay setas moradas, verdes, turquesa, azules. Así que imaginación al poder, y si no, meteros en internet, buscar imágenes de setas y os ayudará a inspiraros en el color que queráis utilizar. Estas setas son las que voy a utilizar para hacer dos distintas decoraciones, muy sencillitas, pero no las vamos a ver en este vídeo, sino en el próximo. Hoy hemos visto cómo hacer de manera muy sencilla estas setas. Espero que os hayan gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Es la manera que tenéis de apoyar al canal. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo utilizando estas setas en dos diferentes decoraciones. Besitos.